porque mucha gente dice, ¿para qué prepararme como un emprendedor profesional invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo? Cuando mucha gente va y pone una taquería y es un microempresario y ya está funcionando vendiendo tacos, Ujú. ¿no? Y la respuesta es muy simple. Estamos muy dados a ver al empresario que está triunfando, pero tristemente, de cada 10 empresarios, pequeños, medianos o grandes, que emprenden, 9 fracasan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y a mi lado derecho, su lado izquierdo, siempre la riego, pero el buen Pancito, que es nuestro editor, antes llamado Pardo SR388, se encarga de la edición. Hoy tenemos una noche increíble, un invitado espectacular y un tema verdaderamente interesante. Les presento a todas y todos ustedes a nuestro querido amigo Jaime Mecholam, quien está con nosotros desde la Ciudad de México. Querido Jaime, ¿cómo estás? Saluda a la Hola, banda. hola Rodo, hola a toda la banda, un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Gracias Eso. por la entrevista. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, hermano, gracias a ti por la oportunidad de platicar en la distancia. Ya por ahí, tras bambalinas, estábamos conversando sobre una futura entrevista presencial y creo que estará realmente interesante. Querido Jaime, Mucho gusto, con mucho gusto. quiero hablarles un poco de ti a los amigos que se encuentran viendo este video, porque es muy interesante todo lo que haces. Eh, Escribes acerca de dos temas bastante interesantes. Uno de ellos es la espiritualidad y el otro es el de los negocios. Pronto estaremos hablando de uno de tus libros que se llama Espiritualidad en los negocios. Pero antes de abordar el tema de tu libro, me encantaría conocerte a profundidad, querido Jaime. ¿Cómo fue que te acercaste a la literatura? ¿Quién te incitó a leer por primera vez? ¿De dónde se origina este amor o gusto por los libros, hermano? Mira, yo Cuéntanos me, todo. me he dedicado, me he dedicado a los negocios Ok. y siempre me ha gustado la lectura. Trato de dedicarle X horas de mi semana a la lectura en distintos temas. Estuve muy metido en temas de negocios. Cuando cumplí 50 años, me decidí regalar una maestría, aunque no Ok. lo creas, en el extranjero. La gente toma las maestrías a los 20, 24 años, pues yo hice una maestría para directivos de empresas en la ciudad de Boston y Ok. ello me obligó a leer muchísimo durante esos años que estuve haciéndola. Y con el correr de los años me atrajo mucho el tema espiritual y todo lo que conlleva con la espiritualidad, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es todas aquellas actividades que haces que te dan una paz mental y una tranquilidad. Entonces, por alguna cuestión que no te podría dar la razón, se me ocurrió hacer una amalgama Ujú. entre lograr negocios exitosos siendo muy espirituales. Y bueno, ¿por qué no, verdad? Seguir nuestros libros sagrados milenarios, como son la Biblia, Ujú. como es el Corán, como son los Evangelios, como son los Salmos, etcétera, etcétera. Y encontré principios muy interesantes, recomendaciones muy interesantes para la prosperidad de los negocios inicialmente. Y luego, pues lo he migrado al éxito personal, llevando a cabo principios que nos recomiendan hace miles de años. Pero el enfoque que hice en el libro es el único libro que he escrito, el primero, espero que no sea el último, está muy enfocado a cómo inyectar principios espirituales de todas las religiones para obtener la prosperidad en los negocios o en tu actividad profesional. Muy bien. Y mira que me interesa bastante porque
en el canal hablamos de bastantes libros con enfoque místico, religioso o espiritual en su defecto, porque nos Correcto. interesa bastante tocar esos temas, ya que es muy importante conocer acerca de todo para tener un juicio crítico. Pero nos gustaría irnos al origen. Antes de eso, ya comentaste que ese punto se dio cuando cumpliste 50 años. Pero ¿tú recuerdas en la infancia si había libros a tu alrededor, en la adolescencia, en la juventud? Queremos conocerte a profundidad, Jaime. Sí, Cuéntanos esa mira, parte. yo tengo la ventaja de ser mucho mayor que ustedes, y lo digo como una ventaja porque eso nos obligaba a tener muy poca televisión, Sí. muy poca televisión. Cuando yo tenía 15 o 12 años, había 3 canales en la televisión. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? No existía el canal, muy fácil, el canal de las estrellas. Eso, que Canal ya ni existe como tal. Ya no existe. El Club Quintito, del Canal 5, Órale. que era en el que había en las tardes caricaturas para los niños. Ujú. Y el Canal 4, que era el de los adultos, en el cual proyectaban todo el día noticias y temas de adultos, y ese ni lo veíamos, era el que veían nuestros papás. ¿Por qué veíamos el 2? Porque estaba Raúl Velasco, Ok. que era muy famoso, Luis Manuel Pelayo, no sé si tú supiste, ¿se acuerdan de ellos? En Y conversaciones todos los temas hemos musicales. escuchado de ellos. Así es. Todos los rockeros de los años 60, 70, César Costa, Enrique Guzmán, todos ellos cantaban en el Canal 2. Ajá. Las caricaturas las veías en el Canal 5, que era el Club Quintito. Ok. El famoso tío Gamboín, ¿escuchaste del famoso Sí. tío Gamboín? Bueno, pues él hacía programas para niños. Los domingos en la noche veíamos en el Canal 2, contaban cuentos, se llamaba Cachirulo. Ok. Contaban cuentos descritos, platicados, que los veíamos los domingos en la noche. Y esa era la poquísima actividad televisiva que teníamos. Ajá. No existía la telefonía celular. Entonces, estábamos muy dedicados a la lectura. La lectura era un entretenimiento mucho mayor del que se da hoy en día, porque hoy un libro compite con la tele, con el celular, con las redes sociales. Antes el libro tenía muy poca competencia. Uh-huh. Entonces leíamos mucho cómics. El cómics era muy, muy popular hace 50 años. Los cómics, Archie, Batman, Superman, los cómics, los famosos cómics. Era un privilegio tener un par de pesitos y comprarte un cómics. Y leer libros, pues cuando eras niño, libros de cuentos. Cuando eras adolescente, libros de aventuras. Ok. Cuando eras universitario, pues libros de la carrera que estudiabas. Tenías tiempo para la lectura. Ok. Porque no había competencia, los libros no tenían competencia. Así de sencillo. Y esto, pues mi generación es muy de la lectura, más que de la televisión. ¿Y hoy, en tu familia leían o solamente? Sí, claro, mucho. Mis papás eran muy dados a la lectura y mis abuelos ni se diga, porque mis abuelos pues no conocieron la televisión a México llega pues hasta los años 60, ¿no? Uh-huh. Entonces, las generaciones anteriores a mí, mis padres de niños o mis abuelos, pues no tenían televisión. Entonces, ¿qué había? Pues la lectura. Mi papá leía el periódico todos los días. Se leía el periódico de la A a la Z. Y eso no es tan común, porque ahora solamente queremos las primeras planas rápido y ya no nos terminamos ni siquiera un periódico digital. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo. Uh-huh. Hoy tu tiempo, o ves una serie en Netflix, o tienes que atender el Instagram, el YouTube o el Facebook, o tienes 80,000 opciones antes que perder el tiempo en un periódico. Hoy el periódico, ¿quieres ver las noticias? Hay 80 plataformas que te ponen al tanto de la noticia en 7 minutos y medio. Sí, y que te la resumen al momento. Al momento, en 7 minutos sabes exactamente qué está pasando en cualquier país del mundo. Noticias financieras, noticias de crisis, noticias gubernamentales. En 7 minutos te metes a cualquier plataforma, CNN.com, uh-huh. Tienes sus resúmenes y lees un periódico en 5 minutos. No necesitas invertirle más tiempo al periódico. Antes no, antes leían el periódico completo, las noticias se las chutaban completas, porque les interesaba y porque tenían el tiempo para hacerlo. Sí, es correcto eso. Y con esa experiencia que tuviste en la infancia,
una etapa totalmente distinta a la que hoy vivimos. ¿Cómo fue tu formación académica? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo viviste ese Sí. proceso? Pues mira, básicamente yo te diría que mi principal formación la tuve, hice una carrera en el Tecnológico de Monterrey Ok, a los 18 años de edad y tengo una licenciatura en sistemas de computación administrativa. muy Me bien. gustaba la computación, empezaba la computación, estaba muy de moda en los años 80 saber de computadoras porque era la novedad, ¿no? Ujú. Entonces decidí estudiar eso porque te daba la opción, había un mercado virgen para implementar sistemas computacionales en las empresas que no conocían una computadora. Entonces llegabas a una empresa, instalabas una computadora y les permitías manejar sus controles informativos en una computadora. Ujú. Existía la marca Radio Shack, Ok. nacía Apple, las primeras Apples nacían en los años 80, entonces era una carrera muy divertida. Después me desvié hacia la administración y hacia negocios de mercadotecnia que me dieron mucho mayor atracción. Siempre tuve la ilusión de dar clases en la universidad y cuando cumplí 40 años empecé a impartir una materia que me gustaba mucho en la Ibero, Ok. que fui maestro en la Ibero más de 15 años. Ah, Entonces muy bien. empecé a construir mis negocios y paralelamente a los 40 años empecé a dar clases. Impartí la materia de desarrollo emprendedor durante 15 años en la Ibero, tratando de enseñarle a los chavos el divertidísimo tema del emprendimiento. Muy bien. Oye, este video tenemos que mandárselo a todos tus alumnos y exalumnos, porque Claro, a con mucho veces gusto. no conocemos la historia de quien está impartiendo una cátedra, a pesar de que hay bastantes memes en los que los docentes, porque también lo soy, nos pasamos contándoles la vida a los alumnos, pero no es cierto, les contamos una que otra experiencia, pero no nos da Sí, tiempo verdaderamente despojarnos del profesionalismo para poder darles a conocer lo que vivimos. Entonces es importante que en esta entrevista nos cuentes esa parte. Me comentas que ya hasta los 40 comenzaste a dar clases. ¿Lo así es. disfrutaste? ¿Te veías como Sí. docente de joven o fue algo que te llegó de bote Pues pronto? siempre tuve la ilusión, me llegó la oportunidad, se me acercaron excompañeros del Tecnológico de Monterrey a mi empresa a darme un servicio de consultoría y me invitaron a dar clases. Cuando llego al Tecnológico de Monterrey a los 40 años a intentar dar clases, no me lo permiten porque no tenía maestría. Ok. El Tecnológico saca una ley que puedes dar clases únicamente si tienes maestría. Ujú, Yo no tenía la maestría, entonces se me ocurrió, ahora sí que pedir chamba en la Ibero, ujú, y me dijeron muy inteligentes en la Ibero, mira, no tienes maestría, pero ya tienes 15 años de experiencia como empresario, ujú. y para nosotros vale más tus 15 años o 20 años de experiencia como empresario al hecho de que tengas o no tengas la maestría. Entonces me abrieron las puertas en la Ibero y me encantó impartir ese tema, me obligué a estudiar muchísimo el tema del emprendimiento, porque yo no quería que los chavos me bailaran o me brincaran, yo tenía que saber más que ellos, entonces me preparé, como no te imaginas, en el tema del emprendimiento. Bien. Durante años estudié de manera autodidacta decenas y decenas de libros del emprendimiento. Ok. Eh, Entendí la ventaja de las incubadoras de negocios, porque parte de lo que hice en la Ibero fue que trabajé en la incubadora de negocios, donde los chavos que traen una idea, les enseñas a hacer el plan de negocios y aquellas buenas ideas, la Ibero les abre las puertas con una incubadora, donde tienen acceso a capital y a asesoría para echar a andar su proyecto de emprendimiento. Entonces todo eso Fantástico. me trajo muy atraído durante unos 15 años por lo menos. Oye, y este tema está muy divertido porque precisamente en el canal y en el contexto donde nos desenvolvemos, en el que encontramos bastante crítica a todo tipo de literatura, pero a veces el enfoque crítico que se da hacia la literatura de emprendimiento es que esto se puede dar de la noche a la mañana o que hay personas vendiéndonos humo, pero nos encontramos con personas como tú que verdaderamente tienen experiencia y que con base en ella nos pueden contar lo que les ha funcionado, lo que no les ha funcionado, lo que van aprendiendo y cómo van mejorando día con día. ¿Te has Así es. encontrado con crítica, con barreras
al momento de hablar de emprendimiento? Claro, claro, porque mucha gente dice, ¿para qué prepararme como un emprendedor profesional invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo? Cuando mucha gente va y pone una taquería y es un microempresario y ya está funcionando vendiendo tacos, ¿no? Y la respuesta es muy simple. Estamos muy dados a ver al empresario que está triunfando, pero tristemente, de cada 10 empresarios, pequeños, medianos o grandes, que emprenden, 9 fracasan. Tú ves el negocio exitoso a tu alrededor, en tu ciudad o en tu colonia o en tus centros comerciales, etcétera, pero no ves que detrás del que triunfó hay 9 que fracasaron. Y la idea de enseñarles a emprender es disminuir el riesgo del fracaso. A través de hacer un buen plan de negocios que te permite ver la viabilidad del producto, del proyecto o del servicio. Con un buen plan de negocios, lo único es que logras es reducir la posibilidad de fracaso, minimizar la posibilidad de fracaso. Sí. Todos los que emprenden al aventón, la mayoría fracasan. Sí, no es nada más decir, échale ganas y todo te va a salir bien. No, hay que hacer un plan de negocios como Dios manda, que no es difícil, hay que aprender a hacerlo, y el plan de negocios te arroja si hay viabilidad del producto o del proyecto o del servicio que quieres promover. Si no, el plan de negocios te arroja si no hay la viabilidad, entonces pues no inviertes y otra cosa, ¿no? Buscas otro proyecto. Y para ello se requieren esquemas lógicos, esquemas matemáticos, ver las probabilidades, las estadísticas. Pero aquí es donde me interesa ya lo siguiente. Antes de seguir hablando de emprendimiento, ahora quiero regresar al otro tema de tu libro y ver cómo se origina tu desarrollo y crecimiento espiritual, porque en efecto de eso trata el libro, de desarrollo empresarial y de desarrollo espiritual. En la infancia, regresemos nuevamente, ¿cómo concebías la mística espiritual en la infancia? Ahorita vamos a lo posterior, pero en la infancia, ¿cómo la concebías? Soy de origen de religión judía. Ok. Y en el judaísmo, la parte mística, espiritual, juega un papel muy importante. La Biblia, que es el Antiguo Testamento, tiene cosas místicas muy, muy valiosas. Sí. Y siempre despertó en mí una atracción hacia la parte mística, inicialmente de la religión judía. De ahí, con el correr de los años, me imagino que has escuchado de la Cábala. Sí, muy bien. La Cábala yo la llevo estudiando 15 años, que parte de la religión judía, y hay un misticismo muy interesante, muy positivo. Lo primero que quiero decirle a tu audiencia es que todo basa en el positivismo. El objetivo es vivir muy positivo, muy alegre, muy feliz, muy tranquilo, saber aprovechar el poder de la mente y del habla para bien, para un bien personal, para un bien familiar y para un bien común. Entonces esa parte espiritual se me ha hecho a mí muy, muy atractiva. Entonces hace unos 8 años se me ocurrió cómo integrar eso a los negocios y cómo promoverlo, no para un beneficio o interés mío, sino para compartirlo con muchos, porque muchos pueden tener más éxito en sus empresas, que les da mucha paz personal y mucha felicidad, si llevan a cabo principios positivos donde su principal misión sea favorecer a sus clientes, a sus colaboradores, a sus trabajadores, y eso les trae beneficios invaluables en lo personal y en lo profesional. Muy bien, y digo, así se originó, lo fuiste madurando, pero me imagino que también te encontraste con barreras en tu crecimiento espiritual. ¿Podrías hablarnos algo de eso? Claro, porque uno cree que todo ya por ser espiritual, todo te va a funcionar perfectamente, y no, tiene que haber una combinación perfecta. Si tú haces una enorme espiritualidad en tu proyecto de vender suéteres en Acapulco, pues vas a fracasar, porque ¿cuántos suéteres vas a vender en Acapulco? Por más espiritual que seas. Entonces, tienes que combinar la parte empresarial, mercadológica, de plan de negocios, con la parte espiritual.
Si quieres poner un negocio en Acapulco, pues haz un plan de negocios para saber qué se puede vender en Acapulco, ¿no? Paletas heladas, o playeras, o trajes de baño, o productos para nadar en el mar. Y si a ello le inyectas un ingrediente espiritual de no dar gato por liebre, de no engañar, de no vender mercancía robada, de pagarle bien a la gente que colabora contigo, de favorecer al prójimo por principio de cuentas, muy probablemente vas a triunfar. Y sobre todo ser justo, porque es una palabra que, Bravo, sea o no espiritual la persona, hablar de justicia es algo muy bonito, porque de entrada debemos tenerla con nosotros mismos. A veces no somos justos con el descanso que debemos tomar, con los alimentos que ingerimos y sobre todo con las relaciones interpersonales que tenemos. Y eso a mí me interesa bastante, pero es algo complicado también, porque me imagino que tu público debe tener también un conocimiento previo, tanto empresarial como espiritual, porque a veces encontramos títulos en cómo hacerte millonario en 10 pasos, cómo hacerte millonario con 5 tips, y no es de la noche a la mañana, tú lo has dicho. ¿Qué te dice el público lector que ya ha disfrutado tu libro? Pues mira, he tenido comentarios muy positivos. Me encanta que digas lo de la justicia porque va conmigo totalmente y es parte de lo que hablo en mi libro. Y efectivamente, como bien lo dices, ser espiritual, una vez más te lo digo y no lo inventé yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es vivir tranquilo y con una paz interna. Si tú eres justo, créelo, siempre vas a tener una paz interna que te va a permitir estar muy sano, porque la intranquilidad te produce estrés y el estrés te produce todo tipo de enfermedades. Entonces te da una paz interna, que eso te permite vivir en paz, que eso a su vez te permite vivir sano. Y eso lo propicias en la gente que está a tu alrededor. Te dedicas a rodearte de gente que tenga tu mismo lenguaje en términos de justicia. Si tú te interesa ser justo con la gente con la que colaboras, con la que convives, y te rodeas de gente que no es justa o que no es correcta, pues va a tronar tarde o temprano la relación. Porque tú mismo no vas a estar cómodo con gente a tu lado que no tiene tu mismo lenguaje, hablando de justicia, ¿no? Y sí, claro que hay barreras porque hay gente que dice, bueno, pues hay muchas facilidades de seguir esos libros, que dice que con 10 pasitos rápidamente empiezas a generar y a prosperar. Sí tiene buenos tips, traen buenas ideas, no me opongo a ello, pero si ello le aunas el obrar bien y el ser justo y el darle a tu cliente más de lo que espera, darle un valor agregado a tus clientes, no engañarlos, y a tus colaboradores pagarles más de lo que se merecen, premiarlos más de lo que se merecen. Así seas empleador o empleado, tienes manera de inyectar justicia y espiritualidad en tu organización personal o profesional. Sí hay manera, y la paz interna que logras te permite tener una salud física y mental invaluable. Perfecto, y eso es muy bonito, porque teniendo esa paz utópica que en ocasiones es difícil de alcanzar, claro. Nos damos cuenta que tenemos bastante a nuestro alcance y que podemos aprovechar bien el tiempo y nuestras aptitudes y actitudes. Claro. ¿Cómo dosificas tu tiempo en el trabajo empresarial, en tu vida personal, en tu vida como escritor? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer? ¿Cuánto a escribir? ¿Qué más haces? Mira, te voy a platicar. Yo tengo una teoría y he sacado una matemática de las horas que tenemos al día y a la semana. Y yo te digo lo siguiente. Un día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas duermes? Tú, Rodo, ¿cuántas horas? Te hago la pregunta. Unas 5. Oh, bueno, estás muy campeón. Va perfecto. ¿Cuántas horas trabajas? Entre trabajar, transporte, un par de actividades. Como 14 horas. No, como 12 horas. Como 12. Sí. Más 5, 17. Sí. ¿Ok? Te quedan 7 horas al día de lunes a viernes. Entonces sí trabajo a las 14. Más sábados, más sábados y domingos. Ajá. Yo te apuesto a que tenemos, cualquier individuo como tú o yo, tenemos 50 horas libres a la semana. ¿A qué las quieres dedicar? Yo te pregunto. Sí. ¿Te alcanza para leer un libro? ¿Quieres ver 50 horas de Netflix? Perfecto. Sí.
O quieres ver 5 horas de Netflix, ejercicio, que es otra cosa que me faltó decirte, para mí es vital dedicarle cuando menos 4 o 5 horas a la semana al ejercicio, porque todo se combina, la parte espiritual con la parte física, ¿no? Así es. Mente sana en cuerpo sano, es algo con lo que yo comulgo y es algo que yo lo recomiendo muchísimo. Tú quieres triunfar, tienes que tener una buena condición física. Digo, a mí me encanta el maratón y me encanta el triatlón, pero no tienes que ser tan extremo como yo. Sí. Con que hagas 4 o 5 horas de ejercicio a la semana, lo considero suficiente. Pero volvemos a lo mismo. Si tienes entre 40 y 50 horas libres a la semana, tú que eres un trabajador asiduo, ¿en qué las inviertes tus 50 horas a la semana? ¿Tienes tiempo para la lectura? Sí tienes tiempo para el Netflix, no me pongo al Netflix. Y sí tienes tiempo para el ejercicio, y sí tienes tiempo para la familia, y sí tienes tiempo para ayudar al prójimo. Administra bien tus 50 horas libres y tienes tiempo para tus hijos, para tu familia, para tu mamá, para leer, para el Netflix y para ayudar a quien más lo necesite. Así es, y creo que es algo bueno, digo, hace unos días subí unos TikToks en donde recomiendo escuchar audiolibros mientras haces ejercicio, porque es una manera de invertir bien el tiempo, aprovecharlo bastante. El ocio yo también lo recomiendo en ocasiones, porque a veces es bueno estirarse, no hacer nada, pero no siempre, porque si no es procrastinación, ¿verdad? Así es. Y ese es un problema muy fuerte. Los extremos son malos. De las 50 horas que yo tengo la teoría que nos sobran la semana, tú puedes decir si dedicas las 50 horas al ocio o le dedicas 20% al ocio, 20% a la familia, 20% al ejercicio y 20% a la lectura. Y ahí vas a tener una paz interna que es pura espiritualidad, que te va a permitir vivir sano, tranquilo, feliz y exitoso, que es lo que buscamos todos, ¿no? ¿Quién no quiere ser exitoso? Así es. En su vida personal, familiar o profesional? Oye, ahí ya para terminar, porque creo que se nos está acabando el tiempo, me encantaría preguntarte algo muy importante que estoy seguro el público se deleitará en escucharte por el tipo de contenido que nosotros subimos. Te comento, aquí vas a encontrar literatura espiritual, me gusta hablar de libros apócrifos, de libros controversiales, me gusta mucho la novela histórica, la historiografía también. Soy fan de la historia, tenemos mucho en común. Me encanta Soy estudioso mucho de la historia, como no te imaginas. Me encanta la historia. Y ahí es donde nos damos cuenta que a lo largo de la historia hemos tenido grandes maestros, grandes personajes que han ayudado a otros, pero que también han ocupado su conocimiento para corromper a la humanidad. ¿En dónde se encuentra ese punto de ruptura cuando se tiene bastante conocimiento empresarial, místico, espiritual, dogmático, de todo tipo, entre la bondad y la, llamémosle así, maldad? Porque también este conocimiento se puede usar de manera negativa. ¿En dónde crees que esté este punto de ruptura, hermano? Yo le llamo la ambición, la soberbia y el poder. Okay. Cuando tienes éxito, que te deseo que lo tengas, porque sé que seguro lo vas a tener, te puede ganar la soberbia, te puede ganar el ego, te puede ganar la soberbia, y ese poder está en ti hacia dónde dirigirlo. Es muy atractivo, es muy, ¿cómo te digo? Muy divertido hacer travesuras cuando tienes poder. Y no piensas en tu prójimo, sino en ti mismo. Y yo lo que le recomiendo a tu audiencia es que sean un poquito más inteligentes y busquen una paz interior de muchos años a través de usar ese éxito que les deseo a todos que tengan y conservar la humildad y el poder que logren a través del éxito, que puede ser poder político, poder económico, poder social. Utilícenlo para el bien personal, ¿por qué no? Familiar y común. Este país necesita mucha gente poderosa, pero que utilice su poder en el bien común. Tenemos millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, y creo que los que tenemos la suerte de no estar en pobreza extrema, tenemos una responsabilidad con esa gente que sí está en la pobreza extrema. Yo me siento frustrado como empresario saber que hay 10 o 12 millones de mexicanos que no encuentran chamba aquí
y tienen que ir a trabajar a Estados Unidos a vivir en condiciones precarias, terriblemente desastrosas. Como empresarios estamos fracasando, estamos usando el poder equivocadamente y tenemos que empezar a usarlo mejor para que esos millones de mexicanos que no encuentran chamba aquí, la encuentren, porque es un país que tiene absolutamente todo. Así es. Pues mira, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo, escucharte. Creo que nos has dejado bastantes enseñanzas a pesar de que esta ha sido una conversación rápida. Tendremos la oportunidad de grabar un podcast aquí en el estudio de manera presencial. Ya nos comprometimos. Este es mi libro, perdón. Ajá. Va a estar ya en todas las tiendas y estamos ya en 20 plataformas electrónicas. Todo lo que platicamos está aquí. Es un libro que tardas exactamente 3 horas en leerlo. Fantástico. A lo que voy es que puedes ver un libro de estos una vez a la semana. Sí. Y a mí me va a llegar en estos días. Lamentablemente ahorita no lo pudimos tener físicamente porque algunos aspectos técnicos, pero vamos a hacer una reseña y vamos a tenerte aquí hablando punto por punto de tu libro, y eso estará increíble porque en efecto ustedes como empresarios tienen esa responsabilidad, y qué bueno que haya personas como tú poniéndose esa camiseta para apoyar a la sociedad desde un aspecto noble, porque eso es la espiritualidad. Así que me encantaría escuchar tu último mensaje, alguna recomendación que le des a la audiencia. El micrófono y cámara son tuyos, querido Jaime. Gracias. Pues mira, yo creo que dedíquense a una actividad profesional que no nada más les guste, sino que les apasione. Si tú tienes la mala fortuna de estar en una actividad profesional que no te gusta, no vas a lograr la misma paz, ni la misma prosperidad, ni la misma felicidad si tienes la suerte de dedicarte a una profesión que te apasione. Busquen la pasión en tu profesión. Si encuentras la pasión en tu profesión y eres feliz en tu profesión, que es donde permaneces, en el caso tuyo, 14 horas diarias, estás muy cañón. Me imagino que si lo haces es porque te apasiona tu profesión. Sí. Y eres un buen ejemplo, Rodo, eres un buen ejemplo. Entonces, sigamos tu ejemplo, tener pasión por la profesión a la que nos dediquemos, a lo que te dediques. No importa a lo que te dediques, te tiene que apasionar tu actividad profesional. Y si te apasiona, te va a ir excelentemente bien, créemelo. Gracias. Y en efecto, a mí no me da pena decirlo, tengo 2 trabajos los cuales amo bastante, y en ambos hago lo que me apasiona. Es verdaderamente increíble y se me va el día como agua, divertidísimo. Eres un ejemplo. O sea que no estoy diciendo nada que no vives en carne propia, Rod. No, pues gracias, Jaime. Créeme que valoro mucho tus palabras. Y amigos, no lo olviden, el agradecimiento a Gratia Ediciones. Por aquí el buen Pancito va a poner el link para que vayan a conocer Gratia Ediciones, quienes hacen posible este tipo de colaboraciones. También pueden adquirir, vamos a dejar aquí abajito en la descripción el link en donde pueden comprar el libro de nuestro querido Jaime, La espiritualidad en los negocios, que verdaderamente nos va a encantar a todas y todos. Y si ustedes son nuevos en el canal, les damos la más cordial de las bienvenidas. Aquí hablamos de libros, literatura y todo lo que tenga que ver con este bello arte de las letras. Suscríbanse si no lo han hecho, denle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Pueden dejarnos un gracias, que nos apoya bastante, o si está en sus posibilidades pueden tener una membresía. Hay bastantes opciones para poder ayudarnos y colaborar, y todas son bien recibidas. No lo olviden, yo soy Rodo Cielofan. Mi querido amigo es Jaime, escritor de La espiritualidad en los negocios. Del otro lado está el buen Pancito, y este es su canal, Quien dijo que no se podía viralizar con libros. Yeah.